Excelente día para todos. Mi nombre es Alexandra Surima González Hernández y hoy les traigo un tema súper interesante en el marco de esta primera jornada sobre perspectiva de la gestión tutorial en ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a compartirles la presentación. ¿Me permiten? Vamos a comenzar entonces a dilucidar sobre este tema. Interesante, déjenme compartir. Bueno, este es el inicio de mi portada. Entonces, bueno, estamos ahorita en esta primera jornada que viene a hablar sobre, bueno, cuáles son aquellas tendencias, qué es lo que estamos proyectando, qué es lo que se viene con todo el tema de la gestión tutorial en ambientes virtuales de aprendizaje. Mi tema acá trata sobre el diseño instruccional inclusivo, muy relacionado con esa imagen que ustedes ven allí de una persona que tiene que utilizar anteojos, que está en silla de ruedas, pero que no se detiene ante las necesidades de formación o de aprendizaje o de crecimiento profesional, sobre todo en este ambiente virtual y por medio de las tecnologías de la información. Acá mi semblanza, pero vamos a pasar de una vez al contenido. Pues tenemos que comenzar con la educación a distancia, que sabemos que es la modalidad de enseñanza en que la transmisión de conocimiento pues se media a través de las tecnologías educativas. Estas tecnologías educativas pues incorporan las TICs para apoyar los procesos de aprendizaje en distintos contextos de la educación, básica, primaria, básica, universitaria, posgrado. Bueno, desde la perspectiva pedagógica, pues estas tecnologías educativas nos facilitan no solamente la transmisión de la información, sino también adquirirla de manera rápida, de manera eficiente, de manera fácil. Y pues el objetivo de la educación a distancia mediada por las tecnologías educativas es transformar el contenido en algo fácil, ligero, fácil de consumir, fácil de obtener, para que los alumnos todos los alumnos logren adquirir el conocimiento, lo que se desea transmitir. ¿Okay? En la siguiente lámina, pues vemos que sin importar la modalidad de educación a distancia, y vemos que hay algunas acá sumamente interesantes, pues ya conocemos el e-learning, el mobile learning o el aprendizaje electrónico a través del móvil. Tenemos el b-learning, que es ese aprendizaje, el blende, el híbrido entre la educación presencial y la educación a distancia, donde se dan encuentros síncronos y asíncronos, el e-learning, que es el aprendizaje a través de internet y por el uso de las TIC, el C-Learning, que es la formación corporativa, también llamada por allí, hay una nueva terminología que se llama la universidad corporativa. Bueno, el C-Learning habla un poco sobre eso, sobre las necesidades de formación que están atendiendo las empresas, los consorcios, las organizaciones, para toda la planta de empleados que conforman la organización. El e-learning, el aprendizaje situado, pues lo interesante de este tipo de aprendizaje es que ofrece problemas y resoluciones de los mismos, pero basados en la vida real, en los contextos reales. Entonces es un aprendizaje muy personalizado en ese aspecto. Y el peer learning, que es el aprendizaje muy propio de los MOOC, esas píldoras informativas, esas cápsulas de información o esa formación o el microlearning a través de los cursos masivos en línea MOOC, pues eso es un gran ejemplo de lo que es el peer learning, el aprendizaje personalizado. Bueno, habíamos dicho que sin importar la modalidad de educación a distancia, que ya vemos que son unas cuantas, pues hay detrás de todo eso un diseño instruccional. ¿Para quién nosotros diseñamos nuestros productos de formación? ¿Pero qué es el diseño instruccional? Pues ya hemos escuchado ese término, ya hemos escuchado algunas definiciones, pero aquí traemos una más, que es ese proceso de analizar, diseñar y desarrollar materiales digitales de aprendizaje o para el aprendizaje, pero que están centrados en el estudiante. Y fíjense esta palabra bien importante, que es como quien dice una palabra clave dentro de este tema, centrado en el estudiante. Y pues el propósito es que ese contenido que se desarrolla y todo ese diseño instruccional permitan que los estudiantes alcancen los objetivos.
no solamente los estudiantes particulares asociados a una institución educativa, sino que también las organizaciones, a través de su paquete de instrucción, logren los objetivos vinculados con sus empleados. Eso trata, o todo este diseño instruccional, pues entonces trata de diseñar y desarrollar materiales de aprendizaje en líneas o digitales para que todos los que se sirven de esa formación alcancen el objetivo de aprendizaje. Entonces, bueno, hay unos elementos coincidentes persistentes sin importar vamos a decir, el modelo de diseño instruccional que se utilice, sin importar el método, un KEM, un ADIE, un Merrill, sin importar esos autores que han hecho ciertas propuestas de cómo hacer un diseño instruccional, pues estos son los elementos que son coincidentes, persistentes, como digo yo. Hay que hacer un diagnóstico de necesidades, hay que hacer una formulación de objetivos, escoger los mejores contenidos, ya sea audio, video, texto, organizadores gráficos, materiales complementarios que acompañen el contenido principal. Hay que hacer una selección de las experiencias de aprendizaje, pero que esas experiencias de aprendizaje conlleven a que el estudiante alcance el objetivo y, de último, la evaluación. Medir si realmente se alcanzaron los objetivos o no. ¿Okay? Esos son los elementos coincidentes. Pero hablando de la educación a distancia inclusiva, pues habría que hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿los cursos se ajustan al perfil de los alumnos? ¿Se toman en cuenta la ubicación geográfica? ¿Se considera la dinámica laboral, familiar, social de los estudiantes? ¿Qué características tienen nuestros estudiantes? ¿Son estudiantes de primaria? ¿Son estudiantes de secundaria? ¿Son estudiantes universitarios? ¿Son profesionales? ¿Son ejecutivos? ¿Son personas, sobre todo para lo que es el C-Learning, el corporativo, la enseñanza corporativa o el e-learning corporativo? Y serán que estas personas, aparte de la dinámica laboral, familiar, social, tendrán el tiempo suficiente para dedicar cursos extensos en esta modalidad, o habría que darle información precisa, esas píldoras de información y de conocimiento sustancial, diría yo, pues hay que mirar las características de nuestros alumnos. ¿Los cursos se adaptan a los distintos estilos de aprendizaje o los distintos tipos de aprendizaje? Bueno, ¿cuántos tipos de aprendizaje hay? De eso hay muchísima información en internet y ustedes como académicos pues también lo conocen, pero hay personas que quizás somos muy visuales y aprendemos mirando, que nos llame la atención de los colores, la interacción, la dinámica, que cómo pasa la lámina, cómo hacemos clic. Pues eso es esencial. Hay personas que somos kinestésicas, que nos gusta tomar apuntes y pues nos gusta interactuar o tener una dinámica donde nos obligue a movernos, ¿ok? Y hay personas que son auditivas, que necesitan escuchar, porque si leen no captan, pero si escuchan sí lo hacen. Entonces, bueno, distintos tipos de aprendizaje. Y sí se considera la disponibilidad de recursos para facilitar la accesibilidad a los contenidos. ¿De qué forma nosotros entregamos los contenidos? ¿Es fácil la entrega de contenidos? ¿Es sencillo para el estudiante obtener el contenido? ¿Tiene que hacer cuántos clics? ¿Cómo es la navegación? ¿Y los contenidos son fluidos, son ligeros o son pesados? Son algunas preguntas que surgen hablando de educación a distancia inclusiva. Entonces, bueno, por aquí hablamos de que la inclusividad en la educación a distancia, pues quizás este párrafo es esencial, dice que las excelentes experiencias de aprendizaje deben ser excelentes independientemente de las necesidades individuales de tu usuario, de sus alumnos, incluidos los usuarios con problemas de accesibilidad o que posean alguna diversidad funcional. Entonces me recuerda un poco la primera imagen que vimos de la persona con cierta discapacidad o cierta dificultad de movilidad, ¿okay? Pero también puede ser visual.
La inclusividad en la educación a distancia pues comprende los diferentes tipos de desafíos o vamos a decir, hay muchísimos desafíos por los cuales puede enfrentar un alumno ante este tipo de formación. Y ya sea por una discapacidad o por alguna enfermedad o por un accidente o por problemas de la propiedad que van sumando cierta dificultad, puede ser en la vista, puede ser en la atención, puede ser en el hablar. Entonces, bueno, hay que ir sumando y hay que ir comprendiendo que las personas pueden tener algún tipo de problemas de accesibilidad. Por acá tengo que las barreras de la accesibilidad en el ILR se dividen en las siguientes categorías principales, sobre todo para estudiar en esta modalidad. Puede ser visual, como la pérdida de la vista, o que sufren de daltonismo, o aumento de la sensibilidad a nivel de la luminosidad de la pantalla, o del uso de los colores dentro del entorno virtual. Puede ser auditivo como una pérdida auditiva leve o moderada. La movilidad puede ser también nula en el aspecto auditivo. En el aspecto movilidad, como dificultad para usar el mouse o el teclado. Oye, personas de repente con cierta edad, muchas de ellas pueden sufrir de artritis y les puede ser difícil manejar un mouse. Entonces, bueno, pensemos entonces en los accesos a través del teclado. ¿Qué controles puedo yo activar? Ahí nos vamos a la vieja escuela antes de que surgiera el concepto de ventana, el concepto de mouse, donde todo lo trabajábamos a través del teclado. En el caso cognitivo-neurológico, pues incluye cualquier tipo de neurodiversidad como dislexia, autismo o dificultades de aprendizaje. Entonces, fíjense, nosotros todo lo que podemos tener detrás de una pantalla, qué es lo que nosotros podemos tener detrás de ese computador como estudiante, somos ajenos completamente a que cualquiera de ellos puede tener algún problema de accesibilidad, sujeto a cualquiera de estas barreras que mencionamos acá. ¿Okay? El diseño instruccional con enfoque inclusivo. Entonces, pensando en esos problemas de accesibilidad, pues entonces el diseño instruccional con el apoyo de las TIC debe facilitar la organización de los contenidos, el diseño de las actividades, el empleo de recursos didácticos y una disposición efectiva de la interfaz gráfica que debe ser amigable y pues pensar en incluir configuraciones de tipo táctil, visuales, auditivas, para facilitar el aprendizaje. Entonces, para tener ese acceso cognitivo, pues hay que pensar en el andamiaje cognitivo, toda aquella galería de recursos que pueden apoyar a la comprensión de los contenidos, a la comprensión de las actividades de evaluación para que el estudiante logre el suficiente enfoque y comprensión para lograr el objetivo de aprendizaje. Hay que pensar también en la fragmentación de la información. No es lo mismo colgar un PDF de 50 páginas a hacer el diseño instruccional de un contenido donde se extraen los contenidos esenciales y suficientes para que logre la comprensión, acompañado de diferentes formas de cómo presentar la información. Yo puedo tener un texto, puedo ampliar con un audio, puedo incorporar un video. Aquí colocamos varias maneras de presentar la información, ya sea a través de una presentación en PowerPoint o un enlace en Prezi o un diseño hecho en Canvas o de una infografía, pero también podemos incorporar audio, videos, audios grabados por el propio docente. Yo de vez en cuando les coloco un mensaje en el foro de anuncios del tutor a mis estudiantes. En vez de escribirles, les pongo un audio. Y por ahí les coloco en mensajería privada a todos. Les digo, por ahí les dejé un audio loco, digo yo, para llamarles la atención. Yo, eso, bueno, no, activa la curiosidad y pues busca también la empatía con el estudiante. Por ahí le dejo un audio loco en el foro de anuncios del tutor y todo el mundo va corriendo a escuchar ese audio. Pues miren, nada más directo que ofrecer una instrucción a través de un audio, nada más directo y nada más refrescante
que felicitar por los logros alcanzados en una actividad a través de un audio, impregnarle ese tono de voz motivador, que incentiva, que promueve la competencia sana, que motiva a que el estudiante siga adelante con sus compromisos o con sus deberes dentro de un curso. Entonces, bueno, diseño instruccional con enfoque inclusivo. Pues seguimos haciendo preguntas con respecto a este diseño instruccional con enfoque inclusivo y tenemos que preguntarnos, ¿qué apoyos educativos deben incluirse en las lecciones en línea? ¿Cuántos medios como video, audio deben estar disponibles como apoyo al estudio de los contenidos? Esa última pregunta es importante porque tampoco es colocar un contenido con puros enlaces a YouTube o con audios, pues tiene que haber una mínima concentración de contenido, tiene que haber una mínima línea de desarrollo de ese contenido, pero bueno, ahí hay que hacer gala de nuestra capacidad de análisis, de síntesis, de selección, de resumen, de extraer las ideas principales, de colocar lo esencial para lograr el objetivo de esa unidad, por ponérselo bien detallado, ¿ok? Hay otro punto acá que dice, ¿cuáles son las herramientas para adaptar las clases en línea de manera que sean accesibles para personas con dificultades de aprendizaje, de atención o con alguna otra discapacidad? Y por allí voy a felicitar al equipo de soporte tecnológico porque nos habilitó una opción de accesibilidad y entonces nos permite, se coloca en la parte superior de nuestra aula virtual y nos permite aumentar el tamaño de la fuente y también nos permite cambiar los colores de contraste. No sé si lo han visto, pero curoseen por allí. Entonces felicito al equipo por activarnos ese plugin con respecto a la accesibilidad. Y una última pregunta que dice acá, que ¿cuánto de la instrucción se debe basar en texto? Porque tampoco es hacer 100 páginas de texto, sino que tiene que haber todo un equilibrio, tiene que haber una armonía. Nosotros podemos hacer una clasificación de un subtema en particular, pero si sabemos que hay otras clasificaciones o de repente la clasificación es muy extensa, y la investigación que hacemos nos dice que hay 4 principales, pero que pueden haber 8, bueno, podemos colocar las 4 principales y las 4 restantes puede ser a través con el apoyo de un video o con el apoyo de una infografía o con el apoyo de un material diseñado por el propio docente de 1 o 2 páginas adicionales y listo. Pero pues, puede ser también una imagen hecha en PowerPoint, un organizador gráfico. Entonces, bueno, ¿cuánto de la instrucción debe basarse en texto? Son preguntas que hay que hacerse con muchísima frecuencia, sobre todo si estamos trabajando en diferentes contextos, ¿ok? Bueno, y ya por así a manera de conclusión sobre este tema del diseño instruccional inclusivo, bueno, tenemos que apoyar o tenemos que considerar que las lecciones deben proporcionar la información suficiente e indispensable, pero de diferentes maneras. Pueden ser archivos de audio que acompañen el texto, como por ejemplo, hay que incluir organizadores gráficos, considerar los distintos tipos de aprendizaje que pueden tener nuestros alumnos, las necesidades de los alumnos en general y en especial los alumnos que presenten o que puedan presentar alguna discapacidad visual, auditiva, motriz. Apoyando esto, pues yo diría que de alguna manera las instituciones deberían informar a los docentes, a los tutores, hacerle como una alerta, como una notificación, como un mensaje especial, adicional, de quiénes son los que tienen inscrito en un curso en particular. Y eso se hace desde la captación del estudiante en cuanto al registro de sus datos, ¿okay? Eso es aplausible y es considerado por muchas instituciones de educación superior a nivel internacional.
Y algo bien importante, hablando de lo internacional, pues la capacidad y los bagajes culturales que traen estos estudiantes, que muchas veces se pasan por alto, sobre todo al momento de hacer una redacción de algún contenido o de diseñar algún material digital, donde hay que utilizar palabras universales, no utilizar palabras coloquiales propios de una cultura o propios de una región o propios de un país, sino que hay que tomar en cuenta que podemos tener personas que no conocen la idiosincrasia de ciertos países y el vocabulario bien particular. Entonces, bueno, hay que escribir y hay que hablar de manera muy fluida, pero también muy universal, comprensible para todo el mundo. Por acá un mensaje de Pilar Gómez y otros que dice acá que la educación inclusiva debe responder a las necesidades educativas de los estudiantes que tienen un desempeño académico significativamente distinto. Ahí les dejo ese mensaje. Por acá, bueno, me encanta esta imagen de esta, vamos a decir que es una docente, está representando a una docente con un dispositivo móvil en la mano, pues aquí un apartado acá de Tibaire Labrador que dice: desde su sencillo quehacer, los docentes han marcado la diferencia, han sido recordados por sus innovadoras prácticas educativas, por su tenacidad en el discurso, por su elocuencia, en esa constante disposición para generar debates, para buscar esa crítica constructiva y reflexiva, por sus anécdotas como ejemplos, por su valentía y disposición en asumir las nuevas tecnologías y el manejo de ellas y los sistemas de educación a distancia como una alternativa de calidad para dar respuesta a las necesidades instruccionales de sectores particularmente comprometidos. Bueno, esta ha sido mi exposición. Por acá les dejo las referencias. Muy interesante este tema. Por acá les coloco que es un andamiaje cognitivo. Me pareció muy interesante. Algunos aspectos fundamentales del diseño instruccional de cursos virtuales accesibles, sobre formación virtual inclusiva de calidad para el siglo XXI. Aquí tenemos el diseño instruccional y learning de 2020. Muy actualizado este artículo. Aquí tenemos a Pilar Gómez y otros con un diseño del recurso didáctico digital para la educación inclusiva de estudiantes con problemas de visión. Interesante. Por acá tenemos un meeting para personas con discapacidad visual. Y aquí otro sobre aprendizaje universal, diseño inclusivo. Y por último, a Sánchez, Alzate, Alba Lucía también. ¿Cómo deben ser los contenidos para un curso virtual? Entonces, bueno, aquí les dejo con todo gusto esta referencia. Y bueno, esta ha sido mi presentación. Por acá les comparto mis redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp y correo electrónico. Y bueno, para mí ha sido un verdadero honor participar con este tema sobre el diseño instruccional inclusivo en esta primera jornada sobre la perspectiva de la gestión tutorial en los entornos virtuales de aprendizaje. Muchísimas gracias.